hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los de cambio y controversia. Martin Luther King. Muy buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos a una emisión más de Tungurahua tiene la palabra, este espacio permanente de rendición de cuentas. El día de hoy presentaremos cuál ha sido el trabajo legislativo, pero también dentro de nuestra labor de fiscalización, pues les daremos a conocer para qué han servido las leyes y cómo se han ido ejecutando por parte de los funcionarios públicos. Muy buenas noches, Pablo César. Buenas noches, asambleísta. Un cordial saludo a la siempre altiva ciudadanía tungurahuense que a través de este espacio se informa de la labor y el trabajo cumplido por su asambleísta, la doctora Betty Carrillo. Asambleísta, esta semana se cumplió el segundo debate de la Ley de Economía Popular y Solidaria, una nueva institucionalidad en el país. Nueva visión también en la economía que busca favorecer al ser humano sobre el capital, pero dentro de los actores productivos a aquellos que representan la economía familiar, los pequeños productores, nuestra gente en las cooperativas. ¿Por qué ha sido necesario, luego de un proceso de instaurar un sistema de economía popular y solidaria, realizar una reforma? Bueno, es importante recordar que nosotros presentamos como despacho y en representación de la provincia de Tungurahua todo el esquema del sistema financiero popular y solidario que forma parte de esta ley. Han transcurrido varios años desde la publicación en el registro oficial, desde la vigencia de esta ley y por supuesto se han encontrado muchas cosas que es importante mejorarlas. Ventajosamente, desde el Pleno de la Asamblea Nacional hemos asumido ese reto que tenemos de la relación con la ciudadanía de manera permanente y eso hace que nos veamos en la necesidad de generar reformas en esta ley. No es una ley nueva, es una ley que se encontraba en vigencia, pero ya en la implementación de la misma es importante corregir y mejorar la misma. Desde luego, la visión debe ser progresiva, de racionalizar, de mejorar, de aportar con la legislación y las propuestas de un asambleísta responsable deben centrarse en ello, no en la oposición ciega, no en la derogatoria. Comprendamos en qué consiste la economía popular y solidaria, cuáles son las bases de este sistema implementado por el gobierno de la Revolución Ciudadana en el siguiente video. Economía popular y solidaria. ¿Qué es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Es una entidad técnica de supervisión y control que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario, con procesos técnicos, transparentes y confiables, para contribuir al bienestar de sus integrantes y de la comunidad en general. La Superintendencia se ha propuesto para el año 2017 ser reconocida a nivel nacional e internacional como referente en supervisión y control de la economía popular y solidaria, con procesos transparentes, confiables y de excelencia que impulsan la consolidación de sus organizaciones en procura del buen vivir. Y como señala nuestra asambleísta, es necesario realizar los cambios que permitan mejorar la ley, aprender de las experiencias que se han venido desarrollando, escuchar a la ciudadanía en los aspectos que deban ser cambiados o fortalecidos. Hay dos propuestas puntuales que nuestra asambleísta, la doctora Betty Carrillo, presentó en el Pleno de la Asamblea Nacional. Para todos ustedes, su representante en su intervención, Tungurahua, tiene la palabra. Quiero hacer unas puntualizaciones dentro de las observaciones que voy a presentar. El resto las presentaré de manera escrita. La primera observación tiene relación al artículo 3 del proyecto de ley, en donde solicito que se incluya dentro de los objetivos de la ley un nuevo literal, el literal E, y que diga lo siguiente: la generación de condiciones sociales, jurídicas y económicas que posibiliten el emprendimiento para la comunidad migrante que retorna al país y para las personas que se encuentren en situación de movilidad humana.
¿Por qué este pedido, compañero presidente, compañeros asambleístas? Dentro del proyecto de ley, nosotros no hemos encontrado una propuesta relativa al apoyo que deben tener los migrantes. A pesar de que la Constitución de la República, en el artículo 40 y en el artículo 338 es mandatorio con respecto a que el tema de los migrantes pasen como un eje transversal. Sin embargo, es importante también que en esta ley los migrantes tengan la posibilidad de, cuando retornan al país, pues vienen con sus emprendimientos, con su experiencia, con los aprendizajes que ellos han tenido en el tiempo que estuvieron fuera de nuestro país, y es importante generar una política de apoyo, una política pública efectiva, mucho más cuando se trata de la economía popular y solidaria, que responde a los intereses de las grandes mayorías, de esas grandes mayorías que no tienen grandes capitales, pero que pueden tener emprendimientos que les permita salir adelante. Es por eso que debemos ponerlo como objetivo de la ley. Además, que al ponerlo como objetivo de la ley, en el momento de la ejecución de la misma, incluso la propia Superintendencia de Economía Popular Solidaria, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre otras instituciones, podrían, dentro de sus reglamentaciones, cumplir con este objetivo. Otra propuesta que tengo y que me preocupa además es el artículo 64, que habla de los socios, en donde se elimina la posibilidad de que se pueda transferir o transmitir, habla ahí de transferencia o transmisión, sobre los certificados de aportación. Este impedimento estaría llevando a que las personas que tienen una cuenta en Quito, por ejemplo, y que quieran pasarse a otra ciudad por situación de domicilio, pues no lo puedan hacer, porque no pueden transferir ni trasladar sus certificados de aportación. Esto también considero que debe eliminarse, que debe tomarse en cuenta las eventualidades o incluso el hecho de fallecimiento, de que los herederos puedan recibir también esos aportes, ese espacio que tienen como socios, y puedan de nuevo recibir los certificados de aportación de las cooperativas de economía popular y solidaria. Creo que hay también que resaltar el hecho de la disposición quinta, en la cual por primera vez se manda a que el Ministerio de Finanzas y también el CONCEDE, que es la Corporación de Seguro de Depósitos de Fondo y Liquidez, pues estén presentes dentro de las instituciones de economía popular y solidaria. En la provincia de Tungurahua, específicamente en la ciudad de Ambato, lamentablemente hemos tenido la experiencia de varias cooperativas que quebraron y que sus socios fueron perjudicados precisamente porque no contaban con este fondo de liquidez con el que sí cuentan, por ejemplo, los bancos. Así que esta propuesta de la disposición general quinta me parece absolutamente favorable, y es importante difundirla a nivel nacional, porque esto crearía una tranquilidad financiera para los socios de las cooperativas de economía popular y solidaria. El resto de observaciones las he presentado por escrito, señora presidenta. Muchas gracias. Escuchamos la intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional en el segundo debate de la Ley de Economía Popular y Solidaria de la doctora Betty Carrillo. Asambleísta, ¿cuál es el fundamento de estas propuestas planteadas por usted? Bueno, nosotros de manera permanente hemos tenido un relacionamiento con los diferentes involucrados
de la provincia de Tungurahua. En este caso, tuvimos la visita de un gran número de migrantes quienes se sentían aislados y desprotegidos hasta cierto punto de la normativa de economía popular y solidaria. Gente que ha trabajado de manera permanente en nuestro país, que en un momento en los años 90 por el feriado bancario tuvieron que salir y que ahora retornan al país, pero se encuentran con muchas limitantes, y estas limitantes tienen su razón de ser principalmente en que no tienen acceso a un crédito, por ejemplo, o que su asociatividad no le permite generar un trabajo productivo. Entonces es importante que la economía popular y solidaria, que forma parte de este fundamento de recoger a los pequeños comerciantes, de apoyar a los diferentes sectores sociales, pues también tome en consideración a los migrantes para que dentro de los objetivos de la ley esté el apoyo que deben tener este importante sector productivo. Esta propuesta ha sido recogida de manera positiva en el Pleno de la Asamblea Nacional y el día jueves ya fue la aprobación de la ley. Nuestro trabajo siempre y las propuestas presentadas en la Asamblea Nacional tienen relación al sentir de las y los tungurahuenses. Además, se había planteado, doctora, el fortalecimiento del sistema cooperativo. ¿Considera usted importante que nuestras cooperativas tengan las mismas condiciones de intermediación que tiene la banca? Porque es importante fortalecer a este sector y garantizar, desde luego, también, como usted lo mencionó en su intervención, liquidez para la seguridad de los depósitos de los cooperativistas. Nosotros en la provincia de Tungurahua hemos vivido circunstancias muy tristes en donde varias cooperativas han estafado, digamos, a muchas personas tungurahuenses, también gente de la provincia de Chimborazo, de diferentes partes del país, pero puntualicemos en Tungurahua, y hemos visto que al no contar con un fondo de liquidez, muchas veces no se puede devolver los recursos invertidos por las y los ciudadanos. Esto es de fundamental importancia. Nosotros consideramos de que las cooperativas que pertenecen al sistema financiero de economía popular y solidario deben garantizar a los cuentaahorristas, deben garantizar a sus socios de que sus dineros van a estar a buen recaudo, y eso incluso va a permitir una mayor solidez en las instituciones financieras. Y ese trabajo y esa cercanía para la labor legislativa que hemos tenido con las y los tungurahuenses nos ha permitido tener una relación directa con las personas de la tercera edad, con aquellos hombres y mujeres que no gozan de seguridad social, que con su propio esfuerzo, con el aporte de $1 al mes, pues han logrado constituirse en la provincia de Tungurahua en 44 grupos de personas en las diferentes parroquias, lideradas por Hernán Castro, quienes nos solicitaron ser recibidos en la Asamblea Nacional. Personalmente he gestionado esa situación para sacar adelante una deuda que tenemos con las personas de la tercera edad, y es el mejoramiento y cambio de una ley del anciano que se encuentra en este momento en vigencia, pero que no corresponde a las políticas públicas generadas en esta nueva década. Por lo tanto, nosotros acompañamos de manera personal a este grupo importante de más de 3,000 hombres y mujeres de la tercera edad, representantes de la provincia de Tungurahua. Así es, asambleísta, la tarea de unos gestores, luchadores de toda la vida, liderados por el licenciado Hernán Castro, en el hecho de impulsar su propia legislación y hacerlo de la mano de su representante, de su asambleísta, a quienes han acudido para lograr un espacio en la Comisión de Derechos Colectivos y solicitar se retome este trámite de la ley del adulto mayor, presentar sus propuestas, su aspiración del derecho a una jubilación universal para aquellos adultos mayores que no tienen una relación de dependencia o no han realizado contribuciones a la seguridad social. Todo ello bajo el acompañamiento de su asambleísta, con quien han tenido una relación que no
ha dependido de su nominación en la Asamblea, doctora. Usted ha venido trabajando con este grupo pues, como parte de su carrera profesional también. Así es, y ese trabajo seguirá. Como producto de esta gestión, diversas asambleas de adultos mayores se reunieron en la provincia. Acudimos también para poder informar cuál ha sido el resultado y el proceso legislativo en relación a la aprobación de la ley del adulto mayor. Queremos expresar nuestro homenaje de gratitud también por la forma en la que hemos sido recibidos en estas asambleas y por supuesto la ciudadanía quiere dar también el saludo a su representante, a su asambleísta. Escuchemos. Betty Carrillo, de parte de la Asociación de la Plaza Undina, le mandamos con mucho cariño, muchos saludos, muchos reconocimientos y gracias por la labor que está haciendo por nosotros y por todos los adultos mayores. Que Dios le bendiga y que siempre siga adelante y nunca nos olvide. Ese es mi mensaje de parte de Graciela Freire, de aquí de Ambato. En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, la asambleísta por la provincia del Guayas, Adriana de la Cruz, presentó un proyecto de ley que fortalece los derechos de las personas afrodescendientes. Nuestro equipo de producción realizó una entrevista para conocer cuál es el fundamento del planteamiento presentado por la asambleísta de la Cruz. Escuchemos. En Tungurahua tiene la palabra. Informamos para usted de las principales actividades de la Asamblea Nacional, de cómo este órgano legislativo va caminando paso a paso en la búsqueda de la igualdad, el progreso y la no discriminación. Hoy en nuestro segmento de invitado especial tenemos el gusto de compartir con la asambleísta Adriana de la Cruz. Ella es representante de la provincia del Guayas, legisladora destacada en el Parlamento y además es la proponente de un proyecto que busca la acción afirmativa de cuotas de inclusión laboral para los pueblos, colectivos y nacionalidades indígenas de nuestro país. Bienvenida, asambleísta, a Tungurahua tiene la palabra. Muchísimas gracias por permitirme a través de este medio un poco dar a conocer lo que estamos haciendo al interior de la Asamblea, ¿no? Una experiencia que la lleva a usted a un proyecto de ley en búsqueda de mejores caminos de inclusión. Asambleísta, este programa lo hemos dedicado a la aprobación de la Ley de los Consejos de Igualdad. ¿Cómo cree usted que esta ley ha contribuido al desarrollo de la igualdad entre pueblos y nacionalidades y qué es lo que falta aún por realizar? Bueno, la Ley de los Consejos de Igualdad es una ley muy importante que nos garantiza a nosotros, los pueblos y nacionalidades, un poco ir enfatizando en esa tan anhelada igualdad, esa no discriminación, esa participación en todo lo que podemos acceder los pueblos y nacionalidades. Nos abre un gran panorama o abanico de participación. Estos consejos de igualdad que se convierten justamente en los veedores, en los muchas veces proponentes y también en los garantistas y fiscalizadores de las políticas públicas que se puedan elaborar justamente en beneficio de los pueblos y nacionalidades y los colectivos titulares de derechos. Pero justamente a esto hay que irle añadiendo cosas, ¿no? Hay que irle concretando cosas y por eso la iniciativa de la elaboración o de proponer este proyecto de ley de la implementación ley orgánica para la implementación de cuotas para la inserción laboral de pueblos y nacionalidades y colectivos titulares de derecho, que no es otra cosa que una acción afirmativa. Se dice que justamente los consejos de igualdad se crean justamente para garantizar los derechos ya consagrados en la Constitución, y uno de esos derechos es justamente el laboral, es el trabajo. Y los pueblos y nacionalidades todavía vemos que eso está minado, que todavía falta mucho y que hay muchas acciones que hacer para poder efectivizar esa tan anhelada inserción laboral, que hay muchas limitantes y que es por eso que estas iniciativas que en este momento nacen de acá, desde el despacho de Adriana de la Cruz,
pero que también hay otros compañeros que están en la misma tónica, porque se trata justamente de ir efectivizando justamente esos derechos que se dice que están consagrados en la Constitución, que se dice que los tiene que vigilar, los tiene que garantizar también los consejos de igualdad, pero a esto hay que ir concretando, y se concreta justamente con esta ley que se está proponiendo en este momento y que se encuentra en este momento en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Asambleísta, precisamente lo que usted señalaba, la Constitución del 2008 pone el sueño de una patria para todos, donde finalmente todos los ecuatorianos, sin importar su origen, su situación económica, su pertenencia a un pueblo determinado, su color de piel, son sujetos de derechos, son parte de un proyecto nacional. Aún faltan muchas cosas, como usted lo ha señalado, para concretar esa aspiración plasmada en la Constitución ecuatoriana. ¿Cuál es la situación actualmente de los pueblos, nacionalidades, particularmente del pueblo afro, en relación a la igualdad de sus derechos y a este aspecto que usted lo ha planteado de la equidad en materia laboral? ¿Por qué es necesario poner una ley que en alguna manera establezca una acción afirmativa? Para quienes no lo conozcan, una acción afirmativa viene siendo un mecanismo que se implementa en la ley para asegurar que quien haya sido discriminado o haya sido tradicionalmente excluido tenga una oportunidad de optar por un trabajo o en un concurso hacia una función pública, como se ha venido implementando. ¿Por qué es necesario legislarlo y ser explícitos en este sentido? Mira, no hay que desconocer todo lo que se ha hecho en este gobierno, en estos 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Se ha hecho muchísimo en materia y en beneficio justamente para los pueblos y nacionalidades, pero dentro de eso falta muchísimo por hacer. Está el tema de la educación, que estamos muy agradecidos, muchos de nosotros ya podemos tener acceso. Anteriormente, pensar en que un afrodescendiente tenga un título de 4º nivel, solo el que a lo mejor haya podido tener recursos, pero los otros no. Ahora ya contamos justamente, tenemos personas con sus títulos hasta de 4º nivel, de 3er nivel y otros que están en ese proceso. Y eso es gracias al proceso de Revolución Ciudadana, que con la gratuidad de la educación, tanto la educación inicial, la primaria, secundaria, como también la superior. Y eso nos ha permitido ahora tener beneficios. También en el ámbito de poder salir una beca, también hay que reconocer que también ahí entran las acciones afirmativas, porque justamente estos pueblos históricamente discriminados son los que han tenido las prioridades y han podido salir y ir a otros lados a estudiar para obtener alguna especialización. Pero en todo esto tenemos que revisar, tenemos que sentarnos a revisar y revisamos que todavía falta muchísimo más. El gobierno de la Revolución Ciudadana, sobre todo el presidente de la República, con sus acciones, un hombre muy sensible justamente con el pueblo, con los pueblos, con todo lo que se ha vivido, dicta un decreto, el decreto 60, que lo tenemos ahí, pero vemos que ese decreto, como una acción afirmativa por parte del Ejecutivo, no se efectiviza realmente, porque si revisamos en las instituciones, no se cuenta con la presencia de los pueblos y nacionalidades en los espacios laborales. Falta mucho por hacer para que esto se efectivice. Nosotros con el proyecto de ley lo que queremos es un poco sintonizarnos con todos esos convenios, con esos decretos internacionales, nacionales, como es por ejemplo el convenio de la OIT a la no discriminación y el garantizar también el trabajo para todo, para el libre acceso para todos, la declaración de Durban, y en especial, sobre todo a nosotros los afrodescendientes, la Declaración Internacional del Decenio Afrodescendiente, que justamente nuestro gobierno lo ratifica y lo firma justamente en febrero del 2016. Entonces son todas esos decretos, esos convenios que nos invitan o nos sintonizan a nosotros a crear justamente esta ley, porque está ahí la declaración de Durban, donde nos dice que hay que ir creando situaciones donde las personas puedan acceder, no sean discriminadas. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Tienes que crear la política pública, tienes que crear las leyes, y es por eso esta iniciativa de la ley de cuotas para pueblos y nacionalidades. Es una iniciativa
iniciativa que va a permitir justamente ir efectivizando esos convenios, esos decretos, y que no se creen y no se queden simplemente en decretos, no se queden simplemente a lo mejor en buenas declaraciones, ¿no? Sino que se vayan concretando. En el ámbito laboral, o sea, tenemos una deuda muy grande hacia los pueblos y nacionalidades. O sea, yo personalmente, que soy parte de pueblos y nacionalidades, te podría decir que he sentido en carne propia la discriminación. He sentido en carne propia que como te decía, hay que reconocer que este gobierno nos ha abierto las puertas, con esa constitución que se aprobó en el 2008, donde nos reconoce y nos da nuestros derechos, hemos permitido acceder. El que ahora, por ejemplo, estemos en la Asamblea Nacional representados, casi el 7.20% que es la población afrodescendiente, eso quiere decir que hay un gran avance por parte del gobierno nacional y del Estado. Entonces, pero tenemos que seguir avanzando. Quizás acá en el tema de la Asamblea Nacional, porque fueron las cuotas, teníamos que participar como pueblos y nacionalidades, el pueblo nos eligió y ahora estamos representando acá. Pero ¿qué pasa en lo otro? ¿Qué pasa en lo laboral? ¿Qué pasa en lo educativo? ¿Realmente están accediendo? ¿Qué pasa en los créditos? ¿Están accediendo los pueblos y nacionalidades a créditos? ¿Son sujetos de crédito? Entonces, todas esas cosas es que se tienen que revisar. Entonces, por ejemplo, ahorita empezamos con el tema laboral, pero hay otras cosas que hay que revisar, otras situaciones, otros accesos, otros beneficios que los pueblos y nacionalidades tenemos que ir concretando, ir realmente viviéndolo, porque no podemos, como te digo, no podemos solamente vivir de convenios, de buenas declaraciones, sino de que eso se vaya concretando. La Asamblea Nacional cumple su papel con la creación de la Ley de Consejos de Igualdad, con iniciativas como la que usted ha propuesto para garantizar que existan cuotas de acción afirmativa que posibiliten el acceso laboral a nuestros jóvenes pertenecientes a diversos pueblos y nacionalidades. La sociedad también tiene un papel que cumplir. Asambleísta, ¿cuál es el desafío de nosotros como pueblo ecuatoriano, como cultura en general? ¿Somos aún un pueblo que discrimina? ¿Cuál es su mensaje? Realmente hay que reconocerlo, todavía existe mucha discriminación, quizás un poco más solapada, ya no tan abierta como antes, pero existe discriminación y son las cosas que debemos ir erradicando. Discriminación incluso entre nosotros mismos, los mismos pueblos y nacionalidades, que tenemos que ir erradicando, que nos toca, o sea, como decías tú, cuál es el rol de la ciudadanía también. Nosotros hacemos nuestro papel, pero ahí están las leyes, ahí están también para que ustedes puedan aportar y ir construyendo una ley que realmente beneficie a todos y a todas. Los 137 asambleístas no hacemos nada si no lo hacemos en conjunto con la ciudadanía, porque este beneficio no es solamente para los asambleístas, sino para la ciudadanía. Entonces, está esa ley, se está debatiendo y esperamos de que puedan, por parte de la ciudadanía, llegar esos aportes tan necesarios. Empezamos con el tema de la inserción laboral, tenemos otros caminos que andar, pero de la mano con la ciudadanía. Solo espero eso, que nos acompañen y nos fortalezcan en todas las iniciativas que podemos tener en beneficio de ustedes, ciudadanas y ciudadanos. Y de esa manera y con este mensaje esperamos haber también dejado una reflexión a nuestros jóvenes pertenecientes al pueblo afro, a los jóvenes indígenas en la provincia de Tungurahua, saber que la Asamblea Nacional, la asambleísta Betty Carrillo y otras valiosas legisladoras están construyendo leyes que permitan una sociedad igualitaria, de justicia y de no discriminación, en donde la medida más importante del carácter y del valor de una persona no sea su color de piel, sino sus acciones, su corazón y lo que tiene que aportar para el país. Muchísimas gracias por acompañarnos en una entrega más de Tungurahua Tiene la Palabra. No se olvide de sintonizarnos el día de mañana a las 6:30 en nuestra rendición de cuentas radial por su emisora favorita.